Segunda parte. Capítulo 1. ¿Y ahora qué pasa, Hermanos míos y mis únicos amigos, aquí empieza la parte realmente dolorosa y casi trágica de la historia en La Estaja, la prisión del Estado. Número 84. F. Ustedes no tendrán muchas ganas de desluzar toda la cala y el horrible rascazo de mi pe que alzaba las rucas gastadas y crovosas contra el injusto bogo que está en el cielo, y cómo mi M retorcía la rota haciendo mostrando el dolor de una madre ante la pérdida del hijo único, fruto de sus entrañas, de modo que todos estaban deprimidos, realmente joroscho. Luego vino el magistrado Estarrio, y muy severo en el tribunal de primera instancia, y goboró algunos eslobos muy duros contra vuestro amigo y humilde narrador. Después de toda la cala y las graznias mentiras que dijeron P.R. Deltoid y los milizos, Bogo los confunda. Y me tuvieron un tiempo en custodia, entre perversos bonosos y prestúpnicos. Y luego siguió el proceso en el Tribunal Superior, con jueces y un jurado, y por cierto que hubo algunos eslobos muy feos, pero las golosas eran muy solemnes. Y luego goboraron culpable, y mi M hizo mucho bujujujú cuando dijeron 14 años. Oh, hermanos míos. Y aquí estaba yo ahora, 2 años desde el día que me metieron en la estaja 84F, vestido a la última moda de la prisión, que era un traje enterizo de un hediondo color cala, y el número cosido a la altura del grudo, justo encima del viejo tic-tac, y también en la espalda, de manera que yendo o viniendo yo, era siempre 66.553.221. Ya no vuestro druguito, Alex. ¿Y ahora qué pasa, No había sido edificante, de veras que no, verse metido 2 años en este grazno agujero del infierno, el zoo humano, pateado y tolchocado por guardias brutales y matones, junto a criminales bonosos y degenerados, algunos verdaderos pervertidos, muy dispuestos a aprovecharse de un mal chico joven y rozagante como vuestro narrador. Además, había que rabotar en el taller haciendo cajas de cerillas, iteando en el patio. Decían que para hacer ejercicio. Y por la tarde, algún beco estarrio de tipo profesoral nos hablaba sobre los abejorros, o la Vía Láctea, o las excelsas maravillas del copo de nieve. Y esto último me hacía esmecar bastante, porque me recordaba la tolchocada y puro vandalismo que le aplicamos al beco a la salida de la Biblia pública en aquella noche invernal, cuando mis drugos no eran todavía traidores y yo me sentía como feliz y libre. Luego un día, P y M vinieron a visitarme y me dijeron que Georgie estaba muerto. Sí, muerto, hermanos míos, muerto como cala de perro en el camino. Georgie había llevado a los otros 2 a la casa de un cheloveco muy rico y lo habían derribado a puntapiés y a tolchocos. Y luego Georgie empezó a recear los almohadones y las cortinas, y el viejo lerdo destrozó algunos adornos muy preciosos, como estatuas y cosas así, y el cheloveco rico y apaleado se había puesto realmente besuño, y se lanzó sobre ellos con una barra de hierro muy pesada. El rasdraz le había dado la fuerza de un gigante, y el lerdo y Pete habían conseguido escapar por la ventana, pero Georgie tropezó en la alfombra, y entonces la terrible barra de hierro se alzó y cayó sobre la golobá, y ahí terminó el traidor Georgie. El estario asesino quedó libre por defensa propia, lo que era realmente justo y adecuado. Muerto Georgie, aunque había pasado más de un año desde el día que me atraparon los milizos, todo parecía justo y adecuado, y como obra del destino. ¿Y ahora qué pasa, Yo estaba en la capilla, pues era domingo por la mañana, y el chaplino de la prisión estaba goborando la palabra del Señor. Mi raboto era tocar el estarrio estéreo, poniendo música solemne antes y después, y también en la mitad, cuando se cantaban himnos. Yo estaba al fondo de la capilla. Había 4 en la estaja 84F, cerca de donde los guardias, los chazos, estaban apostados con los rifles y las quijadas sucias, y bolches, azules y brutales, y podía videar a todos los plenios sentados, sluzando el eslobo del Señor, vestidos con aquellos horribles platis color cala, y emitiendo una especie de bono maloliente. No esa suciedad de los cuerpos sin lavar, no un olor a roña, sino un verdadero bono nauseabundo que solo tienen los criminales, hermanos míos,
como un bono mohoso, grasiento y desesperado. Y se me ocurrió que quizá yo también tenía este bono, pues había llegado a ser un auténtico plenio, aunque todavía muy joven, de manera que para mí era muy importante, oh hermanos míos, salir lo más pronto posible de ese zoo hediondo y grazño. Y como podrán videar si siguen leyendo, no pasó mucho tiempo antes que lo consiguiera. ¿Y ahora qué pasa, eh? Dijo el chaplino de la prisión por tercera vez. Se estarán la vida entera en instituciones como esta, entrando y saliendo, aunque la mayoría estará más adentro que afuera, o se proponen escuchar la divina palabra y comprender los castigos que esperan al pecador recalcitrante en el más allá, así como también en este mundo. Un montón de condenados idiotas, todos ustedes, vendiendo el derecho de primogenitura por un plato de lentejas, la emoción del robo, de la violencia, las tentaciones de una vida fácil, ¿valen la pena cuando tenemos pruebas innegables? Sí, sí, pruebas incontrovertibles de que hay un infierno. Lo sé, amigos míos, he tenido visiones de un lugar más sombrío que cualquier prisión, más ardiente que todas las llamas del fuego humano, donde las almas de los pecadores y de los criminales recalcitrantes, como ustedes, y no se burlen, malditos sean, no se rían. Criminales como ustedes aúllan en una agonía infinita e insoportable, la nariz sofocada por el olor de la podredumbre, la boca atosigada por la basura ardiente, la piel que se les cae a tiras y se les pudre, y una bola de fuego que arde quemándoles las entrañas desgarradas. Sí, 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 lo sé. En este punto, hermano, un plenio que estaba cerca del fondo dejó oír un chum chum de música labial. Prrr, y los chazos bestias se pusieron a trabajar sin demora, corriendo realmente escorro a la escena del chum chum, descargando feos golpes y tolchocando a derecha y a izquierda. Al fin los chazos cayeron sobre un plenio pobre y tembloroso, muy flaco, malenco y estarrio, y lo sacaron a la rastra, pero el plenio no paraba de crichar. No fui yo, vean, fue él. Nadie le hizo caso. Lo tolchocaron a fondo y al final lo sacaron de la capilla, mientras el beco crichaba como un besueño. Escuchemos ahora la palabra del Señor, dijo el chaplino. Recogió el libraco y pasó las páginas, lamiéndose los dedos. Splosh, splosh. Era un bastardo bolche, grande y corpulento de lizo muy rojo, pero me tenía simpatía, pues yo era joven y me mostraba muy interesado en el libraco. Se había dispuesto, como parte de lo que llamaban mi educación, que yo leería el libro y también que podía tocar el estéreo de la capilla mientras leía, oh hermanos míos. Y eso era realmente Horosho. Me encerraban en la capilla y me permitían esluzar música sagrada de J.S. Bach y J.F. Handel. Y yo leía las historias de esos estaños yajudos que se tolchocaban unos a otros y luego piteaban el vino hebreo y se metían en la cama con esposas que eran casi doncellas. Todo realmente Horosho. Eso me encendía la sangre, hermano. Yo no copaba mucho de la parte final del libro, que se parece más a toda la goborada de los predicadores, y no tiene peleas, ni el viejo 1-2-1-2. Pero un día el chaplino me dijo, apretándome fuerte con la ruca bolche y carnuda, 6.655.321. Piensa en el sufrimiento divino. Medita en eso, muchacho. Y el chaplino despedía todo el tiempo ese bono a licor escocés y luego se metió en la pequeña cantora para pitear un poco más, de modo que leí todo lo que había acerca de la flagelación y la coronación de espinas, y después la veche de la cruz y toda esa cala, y así llegué a videar que allí había algo de veras. Mientras el estéreo tocaba trozos del hermoso Bach, yo cerraba los glazos y me videaba ayudando, y hasta ordenando la tolchocada y la clavada también, vestido con una toga que era el último grito de la moda romana. Como ven, mi permanencia en la estaja 80 y 4F no fue todo a tiempo perdido, y el propio director se puso contento cuando supo que la religión me gustaba tanto y que yo había puesto en ella todas mis esperanzas. Ese domingo por la mañana el chaplino leyó un pasaje del libro acerca de los chelovecos que esluzaban el eslobo y se les importaba un cuerno, y dijo que eran como un domo levantado sobre arena. Y después venía la lluvia golpeando y el viejo bum bum rajaba el cielo, y ahí se terminaba el domo. Pero se me ocurrió que únicamente un beco muy estúpido podía levantar un domo sobre arena.
Y qué montón de drugos aprovechados y malos vecinos debía de tener un beco como ese, pues nadie le explicaba qué estúpido era construir esa clase de domo. Entonces el chaplino crichó: bien, ustedes, terminaremos con el himno número 435 del himnario de los prisioneros. Se oyó pum y plop y yush, yuish, yush, mientras los plenios recogían, soltaban y lamivolvían las páginas de los roñosos y malencos himnarios, y los guardias prepotentes crichaban: dejen de hablar, bastardos, te estoy mirando, 920537. Por supuesto, yo ya tenía preparado el disco en el estéreo, y la sencilla música de órgano se inició con un groan, y los plenios empezaron a cantar, y las voces eran de veras horribles. Somos un té flojo, recién hervidos, si nos revuelven nos coloreamos. No conocemos el alimento de los ángeles y largo es este momento de prueba. Todos aullaron y gimieron esos lobos estúpidos, mientras el chaplino los fustigaba gritando: más fuerte, malditos los. Levanten la voz. Y los guardias crichaban: espera que ya te echaré las manos encima. 774.922 y ya verás luego, roña. Al fin todo terminó y el chaplino dijo: que la Sagrada Trinidad os guarde por siempre y os haga buenos y amén. Y un hermoso trozo de la segunda sinfonía de Adrian Schweigselber, elegido por vuestro humilde narrador. Oh, hermanos, sonó en los parlantes qué manada. Pensé de pie aliado del estarrio estéreo de la capilla, videándolos salir con mucho arrastre de pies, haciendo muy como animales, y apuntándome con los graznos dedos, pues se decía que yo gozaba de cierto favoritismo. Cuando se fue el último, las rucas colgándole como un mono, y el guardia que había quedado en la capilla lo siguió asestándole un tolchoco bastante fuerte en la golobá, y una vez que apagué el estéreo, el chaplino se me acercó fumando un cancrillo, todavía con los platis estarrios de ceremonia, todo puntilla y blanco como una debochka. Gracias como siempre, Bequín, pequeño 6655321, me dijo. ¿Y qué noticias tienes hoy para mí? Como yo bien sabía, este chaplino quería llegar a ser un chelobeco muy grande y santo en el mundo de la religión carcelera, y deseaba obtener un testimonio realmente joroshó del director, y por eso de tanto en tanto se le acercaba y le goboraba discretamente acerca de los sombríos complots que se cocinaban entre los plenios, y gran parte de toda esa cala la recibía de mí. Mucho era puro invento, pero había cosas ciertas, como por ejemplo la vez que llegó a nuestra celda por las cañerías: knock, knock, no sic, knock, no enoc, que el gran Harriman pensaba escaparse. Quería tolchocar al guardia a la hora de comer, y después se escaparía con los platis del otro. La idea era tirar al diablo la horrible picha que nos daban en el comedor, y yo sabía el plan y lo pasé. Luego el chaplino lo transmitió y fue elogiado por el director, quien dijo que tenía mucho espíritu público y un oído agudo. Esta vez le dije, y no era cierto. Bueno, señor, por los caños llegó la noticia de que entró irregularmente una partida de cocaína y de que el centro de distribución se instalará en una celda del bloque 5. Imaginé todo mientras caminábamos, como había hecho otras veces, pero el chaplino de la prisión se mostró muy agradecido y dijo: bien, 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 se lo comunicaré a él mismo. Así se refería siempre al director. Luego dije: señor, he hecho todo lo posible, ¿verdad? Cuando yo goboraba con los becos de autoridad, mi golosa era siempre muy cortés y de caballero. Me he esforzado, ¿verdad? Creo, dijo el chaplino, que en general te has portado bien. 6.655.321. Colaboraste. Y creo que has mostrado verdaderos deseos de reformarte. Si sigues así, conseguirás fácilmente que te reduzcan la pena. Pero, señor, lo interrumpí, ¿qué puede decirme de eso que se comenta ahora? ¿Qué hay de ese nuevo tratamiento que permite salir enseguida y garantiza que uno nunca vuelve? Oh, dijo el chaplino, de pronto muy cauteloso. ¿Dónde oíste eso? ¿Quién te contó? Esas cosas se comentan, señor, dije. A veces hablan dos guardias, y uno no puede dejar de oír lo que dicen. O uno recoge un pedazo de diario en los talleres, y hay un artículo que lo explica todo.
¿Qué le parece si me propone para ese asunto, señor, si me permite la audacia de insinuárselo? Se podía videar que el chaplino pensaba en el asunto mientras fumaba el cancrillo, preguntándose qué podría decirme y lo que yo sabría de esa bestia. Al fin habló, pero sin dejar de mostrarse cauteloso. Supongo que te refieres a la técnica de Ludovico. Ignoro cómo la llaman, señor, dije. Solo sé que a uno lo saca rápidamente de aquí y aseguran contra toda posible vuelta. Así es, dijo el chaplino mirándome y frunciendo el ceño. Así es, 6.655.321. Por supuesto no ha pasado de la etapa experimental. Es algo muy sencillo, pero muy drástico. ¿Pero no la están usando aquí, señor?, pregunté. Esos nuevos edificios blancos en la pared sur, vimos cómo los construían mientras hacíamos gimnasia. Todavía no se la ha aplicado, dijo el chaplino, por lo menos en esta prisión, 665.532. Él mismo tiene graves dudas acerca del asunto, y he de confesar que yo las comparto. El problema es saber si esta técnica puede hacer realmente bueno a un hombre. La bondad viene de adentro, 6.655.321. La bondad es algo que uno elige. Cuando un hombre no puede elegir, deja de ser hombre. Hubiera seguido dándome más montones de la misma cala, pero alcanzamos a esluzar el grupo siguiente de plenios que bajaba clanc clanc los escalones de hierro en busca de un pedazo de religión. Él, chaplino, dijo: hablaremos de este asunto. Ahora, mejor sigue con tu trabajo. Así que me acerqué al estéreo y puse el coral preludio Watch It Off de Jesses Bach, y aquellos criminales y pervertidos, graznios, bonosos y bastardos, entraron atropellándose como un montón de monos domados, y los chazos atrás, como perros que ladraban y atropellaban. Y poco después el chaplino de la prisión les decía: ¿y ahora qué pasa, eh? Y así la escena comenzó a repetirse. Esa mañana tuvimos 4 lonticos de religión carcelera, pero el chaplino no me dijo una palabra más acerca de la técnica de Ludovico, fuera lo que fuese, oh mis hermanos. Cuando terminé mi raboto con el estéreo, se limitó a goborarme unos pocos eslobos de agradecimiento y luego me privodaron de regreso a la celda del bloque 6, que era mi muy roñoso y estrecho hogar. El chazo en realidad no era un beco muy malo, y cuando abrió la puerta no me tolchocó ni pateó, y se limitó a decirme: aquí estamos, hijito, de regreso en el viejo agujero. Y así volví con mis nuevos drugos, todos muy criminales, pero, bogo sea loado, ninguno inclinado a las perversiones del cuerpo. Ahí estaba Zófar en su camastro, un beco muy delgado y parduzco, que hablaba y hablaba y hablaba con una golosa áspera, de modo que nadie se molestaba en esluzarlo. Lo que ahora estaba diciendo al aire era: y entonces uno no podía conseguir un poggy, quién sabe qué era eso, hermanos, aunque estuviese dispuesto a pagar 10 millones de archibaldos. Y entonces, ¿qué hago, Me voy a lo del turco y le digo que esa mañana conseguí este esprugo, ¿saben? ¿Y qué puede hacer él? En realidad lo que hablaba era el lenguaje de los viejos criminales. También estaba allí la pared, que tenía un solo glaso, y se arrancaba pedazos de las uñas de los pies en honor del domingo. Y el gordo judío, un beco muy grasiento y ancho que parecía como muerto, tirado en el camastro. Además era la celda de Jojon y el doctor. Jojon era menudo, ágil y seco, y se había especializado en ataques sexuales, y el doctor afirmaba que podía curar la sífilis y la gonorrea, pero solo inyectaba agua, y así había matado a 2 debochkas. Bueno, ¿acaso no había prometido quitarles esta pesada carga? Realmente eran una pandilla graznia y terrible, y no me gustaba convivir con ellos, oh hermanos míos, tanto como ahora no les agrada a ustedes, pero no sería por mucho tiempo. Bueno, quiero que sepan que cuando construyeron la celda, la hicieron para 3 personas, y ahora éramos 6, apretados como sardinas. Y así eran las celdas de todas las prisiones en esa época. Mis hermanos, una vergüenza de cala, pues no había lugar para que un cheloveco estirase las piernas. Y no me creerán si les digo que ese domingo brosaron a otro plenio. Sí, ya habíamos recibido la horrible picha de budín de carne y guiso bonoso, y estábamos fumando tranquilamente un cancrillo en nuestros camastros, cuando nos echaron encima a este beco. Era un beco estarrio y lengua larga, y comenzó a crichar antes
que hubiésemos tenido tiempo de videar la situación. Trató de mover los barrotes, al mismo tiempo que crichaba. Exijo mis podridos derechos. Esto es el colmo. Es una maldita imposición. Eso mismo es. Pero vino uno de los chazos y le dijo que tenía que arreglárselas como pudiera y compartir un camastro, si alguien se lo permitía, pues de lo contrario tendría que echarse en el suelo. Y, concluyó el guardia, las cosas serán siempre peores, nunca mejores. ¿Qué nuevo mundo están preparándose ustedes? Capítulo 2. Bueno, la entrada de este nuevo cheloveco fue realmente el comienzo de mi salida de la vieja estaja, porque era un plenio tan podrido y camorrista, con una mente muy sucia y torcidas intenciones, que ese mismo día nachinaron los problemas. También era muy prepotente, y comenzó a mirarnos a todos con un lizo burlón, y a hablarnos con golosa alta y orgullosa, aclaró que era el único prestúbnico joroshó de todo el zoológico, y afirmó que había hecho esto y aquello, y liquidado a 10,000 litzos con un golpe de la ruca, y toda esa cala. Pero nadie se dejó impresionar mucho. Oh, hermanos míos. De modo que se las tomó conmigo, porque yo era el más joven, y quiso demostrarme que por esa razón tenía que ser yo y no él quien sasnutara en el suelo. Pero todos los demás me defendieron y cricharon, déjalo en paz, Grazno Brachno, y entonces el cheloveco empezó a quejarse de que nadie lo quería. Pero esa misma naito descubrí que este horrible plenio estaba acostado conmigo en el camastro, el más bajo de una fila de 3, y también muy estrecho, y estaba goborándome sucios eslobos de amor, y acariciándome esto y aquello, de modo que me puse realmente besuño y le tiré un golpe, aunque no pude videar tan joroshó, pues apenas había una lucecita roja en el pasillo. Pero sabía que era él el bastardo bonoso, y cuando la draza se armó realmente y se encendieron las luces, pude videar el horrible lizo y el crobo que le salía de la rota donde yo le había clavado la ruca. Por supuesto, lo que entonces desluchó fue que mis compañeros de celda se despertaron y se unieron a la pelea, tolchocando un poco a ciegas en la semioscuridad, y el chum chum pareció despertar a todo el pabellón, de modo que se podían sluzar los gritos y los golpes de los recipientes de hojalata contra la pared, como si todos los plenios de todas las celdas hubieran creído que se iniciaba una gran fuga. Oh, hermanos míos. Se encendieron las luces y vinieron los chazos vestidos con camisa, pantalones y gorros, sacudiendo los bastones. Pudimos videarnos los litzos enrojecidos y los puños que se alzaban, y todos crichaban y maldecían. Entonces formulé mi queja, y todos los chazos dijeron que de cualquier modo, vuestro humilde narrador era el que había empezado, pues no tenía ni un arañazo, salvo el crobo colorado de ese horrible plenio. Le caía de la rota donde yo le había clavado la ruca. Me puse realmente besuño. Dije que no dormiría allí otra naito si las autoridades de la cárcel estaban dispuestas a permitir que esos prestúbnicos horribles, bonosos y pervertidos se me echaran encima cuando yo no podía defenderme. Espera hasta la mañana, me dijeron. ¿Su Alteza quiere un cuarto privado con baño y televisión? Bien, ya lo arreglaremos por la mañana. Pero ahora, pequeño drugo, hunde la golobá ensangrentada en la poduchka de paja, y que nadie nos venga con problemas. ¿De acuerdo? Y los chazos se marcharon después de formular severas advertencias a todos, y poco después se apagaron las luces, y yo dije que me quedaría sentado el resto de la naito, pero primero le hablé a ese horrible prestúpnico. Anda, ocupa mi camastro si quieres. Ya no me interesa. Pusiste ahí el ploto horrible y bonoso, y ahora todo huele a cala. Pero entonces intervinieron los otros. El judío gordo dijo, todavía sudando por la vitba en la oscuridad: no tienes que hacer eso, hermano. No le aflojes a este maricón. Y el nuevo le contestó: cierra la trampa, Yid, queriendo decirle que se callara, pero era una cosa muy insultante. El judío gordo ya iba a alargarle un tolchoco, y el doctor dijo: vamos, caballeros, no queremos problemas, ¿verdad? Y hablaba con la golosa refinada, pero este nuevo prestúbnico realmente se la estaba buscando. Se videaba que se creía un bolcheveco muy importante y que no le correspondía, por dignidad y posición, compartir una celda con otros 6 y tener que dormir en el suelo. Miró al doctor burlonamente. Oh, así que no quieres más problemas. ¿No es así, archibolas? Entonces habló Yo Jong, magro, enjuto y nudoso.
Si no podemos dormir, seamos educados al menos. Nuestro nuevo amigo necesita una lección. Aunque se especializaba en ataques sexuales, Jojon sabía goborar bien, en un tono discreto y preciso. El plenio nuevo le contestó: Kakoku, terrorcito de mi alma. Y ahí empezó todo, pero con cierta extraña discreción, porque nadie elevaba mucho la golosa. Al principio el nuevo plenio crichó un poco, pero la pared le daba puñetazos en la rota mientras el judío gordo lo sostenía contra los barrotes, para que pudieran videarlo a la malenca luz roja que venía del pasillo, y él decía: «Oh, oh, oh». No tenía mucha fuerza, y los tolchocos que devolvía eran muy débiles, y supongo que eso le venía de hacer mucho chum chum con la golosa y de darse aires. De todos modos, al ver el viejo crobo colorado que le brotaba a la luz roja, sentí que la vieja alegría se me movía subiendo por las quixcas. Y dije: punto. Déjenmelo, salgan, déjenmelo ahora, hermanos. Y el judío gordo contestó: sí, muchacho, es lo justo. Dale, Alex. Y todos miraron mientras yo castigaba al prestúbnico en la semioscuridad. Lo llené de golpes, bailando alrededor a pesar de que yo tenía los botines desatados, y después le hice una zancadilla y cayó pum pum al suelo. Entonces le tiré una patada realmente jorochó a la golobá, y el plenio dijo: «Oh», y largó un ronquido como un beco que duerme, y el doctor intervino. «Muy bien, creo que esa lección bastará», dijo, y entornó los ojos para videar al beco golpeado que estaba en el suelo. Tal vez ahora está soñando que en el futuro lo mejor será comportarse bien. Todos volvimos a nuestros camastros, pues nos sentíamos muy cansados. Lo que soñé, oh hermanos míos, era que yo estaba en una orquesta muy grande, con centenares de músicos, y el director era una mezcla de Ludwig van y Jeff Handel, y parecía muy sordo y ciego y cansado del mundo. Yo estaba con los instrumentos de viento, pero lo que tocaba era como un fagot blanco y rosado, hecho de carne y que me salía del ploto, justo en medio de la barriga, y cuando soplaba tenía que esmecar jajaja muy alto, porque me hacía como cosquillas, y entonces Ludwig van Geef se irritaba y se ponía besuño. Acercaba la rota a mi lizo y me crichaba fuerte en el uco, y yo me despertaba sudando. Por supuesto, el chum chum muy alto resultó ser el timbre de la prisión que hacía brr brr brr. Era una mañana de invierno y yo tenía los glazos pringosos de sueño, y cuando los abrí me dolieron mucho por la luz eléctrica que habían encendido en todo el sur. Bajé los ojos y vi al nuevo prestúbnico sobre el suelo, ensangrentado y sucio, y todavía fuera de combate. Recordé la noche anterior y la idea me hizo esmecar un poco. Pero cuando bajé del camastro y lo moví con mi noga desnuda, tuve una sensación de fría rigidez, de modo que me acerqué a la litera del doctor y lo sacudí. Siempre le costaba mucho despertarse por la mañana. Pero esta vez salió del camastro bastante. Escorro. Y lo mismo hicieron los otros, excepto la pared, que dormía como un muerto. Muy lamentable, dijo el doctor. Seguramente fue un ataque al corazón. Luego continuó, recorriéndonos con los ojos. Realmente no debieron pegarle así. La verdad no fue una idea muy buena. Pero Joe John dijo: «Vamos, Doc, tú también le diste unos buenos puñetazos». Entonces el judío gordo se volvió hacia mí. «Alex, fuiste demasiado impetuoso. Ese puntapié final fue una cosa muy fea». Al oír esto sentí que el rasdraz me nublaba los glazos, y dije: «¿Quién empezó todo, eh? Yo entré al final, ¿no es así?». Señalé a Joe John y dije: «Fue idea tuya». La pared lanzó un ronquido, y yo añadí: «Despierten a ese brach novonoso». Él le trabajó la rota mientras el judío gordo lo sostenía contra los barrotes. «Nadie niega haberle dado algunos golpecitos suaves», comentó el doctor, «para enseñarle una lección, por así decirlo, pero es evidente que tú, querido muchacho, con el vigor y aún diría la irresponsabilidad de la juventud, le diste el coup de grâce. Qué lástima». «Traidores», grité. «Traidores y mentirosos, pues yo videaba que era todo como 2 años antes, cuando mis supuestos drugos me habían abandonado a las rucas brutales de los milizos. En este mundo no se podía confiar en nadie, hermanos míos, eso estaba muy claro». Y entonces Jojon fue a despertar a la pared
que se mostró muy dispuesto a jurar que vuestro humilde narrador era el auténtico culpable de los tolchocos sucios y toda esa brutalidad. Cuando vinieron los chazos, y después el jefe de los chazos, y al fin el propio director, todos mis drugos de la celda hacían chum chum, contando cómo yo había ubivado a ese pervertido, cuyo ploto croboso estaba arrumbado en el piso como un saco de cartófilos. Fue un día muy extraño. Hermanos míos, se llevaron al ploto muerto, y luego todos los prisioneros tuvieron que quedarse encerrados hasta nueva orden, y no se repartió la picha, ni siquiera un tazón caliente de chai. Cada uno sentado en su camastro, y los chazos que se paseaban por los corredores, y de tanto en tanto crichaban, «Sállense», o «a cerrar esa trampa», si esluzaban siquiera un murmullo de cualquiera de las celdas. Luego, a eso de las 11 hubo un movimiento general y cierta excitación, y como un bono de miedo que venía de fuera de las celdas, y entonces aparecieron el director y el jefe de los chazos, y varios chelovecos muy bolches, de aspecto importante, y todos caminaban muy escorro y goboraban como besuños. Pareció que iban derecho hacia el extremo del bloque, y después se los desluzó regresar, pero ahora iban más despacio, y se desluzaba al director, un beco gordo y sudoroso, de cabellos rubios, que decía a eslobos como, «Pero, señor», y «Bien, ¿qué puede hacerse, señor?», etcétera. Entonces el montón de becos se detuvo frente a nuestra celda y el jefe de los chazos abrió la puerta. Enseguida se videaba quién era el beco realmente importante, un tipo muy alto, de glazos azules, con platis de veras, joroschos, el traje más hermoso, hermanos míos, que yo haya visto nunca, absolutamente el último grito. Apenas echó una mirada a los pobres plenios, mientras decía con una golosa muy agradable y educada: «El gobierno no puede continuar aplicando teorías penales pasadas de moda. Amontonamos a los criminales en una cárcel. Y vea lo que ocurre. Solo se consigue criminalidad concentrada, delitos en el mismo lugar del castigo. Pronto necesitaremos todo el espacio disponible en las cárceles, para los criminales políticos». Yo no ponimaba nada de todo esto, hermanos, pero en fin de cuentas el beco no goboraba conmigo. Luego agregó: «El problema de los delincuentes comunes como esta turba repugnante, hermanos, hablaba de mí, y también de los otros que eran verdaderos prestúpnicos, y además traicioneros, puede resolverse mejor sobre una base puramente curativa. Hay que destruir el reflejo criminal. El plan puede aplicarse en un año. Ya ven que para esta gente el castigo no significa nada. Más aún, parece que les agrada, y se matan unos a otros». Aquí fijó en mí los severos glazos azules, así que me animé a hablar. «Con todo respeto, señor, me opongo firmemente a lo que acaba de decir. Señor, no soy un delincuente común, ni soy repugnante. Los otros pueden ser repugnantes, pero no yo». El jefe de los chazos se puso púrpura, crichando: «Cierra esa maldita trampa. ¿No sabes a quién le hablas?». Está bien», dijo el beco importante. Luego se volvió al director y continuó: «Empezaremos con este joven. Es audaz y perverso. Lo pondremos mañana en manos de Brodsky, y ustedes podrán observar también el sistema funciona, no se preocupen. Lo cambiaremos tanto a este joven y maligno granuja que no podrán reconocerlo. Y esos eslobos tan duros, hermanos, fueron el comienzo de mi libertad». Capítulo 3. Esa misma tarde fui arrastrado limpia y gentilmente por unos chazos brutalmente tolchocadores a videar al director en su propia oficina, el sagrado santuario de lo sagrado. El director me miró con aire de fatiga y dijo: «Supongo que no conoces al hombre que vino esta mañana, ¿no es así? 6.655.321». Y sin esperar mi respuesta continuó: «Era nada menos que el ministro del Interior, el nuevo ministro del Interior, y lo que llaman una escoba muy nueva. Bien, estas ridículas ideas modernas se aplicarán al fin, y órdenes son órdenes, aunque puedo decirte en confianza que no las apruebo. En efecto, las rechazo vigorosamente. Mi fórmula es ojo por ojo. Si alguien te pega, tú le devuelves el golpe. ¿No es así? Entonces, ¿por qué el Estado castigado gravemente por esa chusma brutal que son todos ustedes no ha de devolver el golpe? Pero la nueva idea es decir no.
La nueva idea es la de convertir lo malo en bueno. Y eso me parece una grave injusticia. ¿Eh? Dije entonces, procurando mostrar respeto y aquiescencia. Señor, el jefe de los chazos, rojo y corpulento, de pie detrás de la silla del director, crichó entonces. «Cierra esa sucia trampa, basura». Está bien», dijo el director cansado y desinflado. «Te reformarán 6.655.321. Mañana irás a ver a este Brodsky. Creen que podrás dejar la custodia en poco más de una quincena. Luego saldrás otra vez a recorrer el mundo ancho y libre, y ya no serás un número, supongo», dijo, como rezongando que la idea te agrada. No le contesté, y el jefe de los chazos crichó. «Contesta, roñoso cerdo, cuando el director hace una pregunta». De modo que dije, «Oh, sí, señor, muchas gracias, señor. Realmente me he portado lo mejor posible». «Estoy muy agradecido a todos». «No lo estés», casi suspiró el director. «Esto no es una recompensa. Está muy lejos de serio. Ahora bien, tienes que firmar este formulario. Dice que estás dispuesto a aceptar la conmutación del resto de tu condena sometiéndote a lo que aquí llaman, qué expresión ridícula, tratamiento de recuperación. ¿Firmarás?» «Claro que firmaré», dije, señor. «Y muchísimas gracias». Así que me dieron un lápiz tinta y firmé mi nombre muy grande, muy elegante y con muchos adornos. El director dijo, «Bien, supongo que eso es todo». El jefe de los chazos observó, «El capellán de la prisión quiere hablarle al preso, señor». De modo que me sacaron al corredor y me llevaron hacia la capilla. Y todo el tiempo uno de los chazos me tolchocaba en la espalda y la golobá, pero con aire muy distraído y como al descuido. Y así atravesé la capilla, acercándome a la pequeña cantora del chaplino, y me hicieron entrar. El chaplino estaba sentado frente a su escritorio, y el rico bono de los cancrillos caros y el escocés se olía fuerte y claro. El chaplino me dijo, «Ah, pequeño 6.655.321, siéntate». Y a los chazos, «Esperen afuera, ¿quieren?». Y eso hicieron. Luego me habló con aire de mucha sinceridad y me dijo, «Quiero que comprendas una cosa, muchacho, y es que no tengo nada que ver en todo esto. Si hubiese servido de algo habría protestado, pero no servía. Está el problema de mi propia carrera, está el problema de la debilidad de mi voz comparada con el grito poderoso de ciertos elementos privilegiados de la comunidad. ¿Hablo claro?». No, no hablaba claro, hermanos, pero yo asentí. «En todo esto hay problemas éticos muy complicados», continuó el chaplino. «Hacen de ti un buen chico, 6.655.321. No volverás a tener ganas de cometer actos de violencia, ni ningún tipo de delitos contra la paz del Estado. Espero que lo hayas comprendido. Confío en que tendrás ideas absolutamente claras al respecto». «Me gustará ser bueno, señor», contesté, «pero por dentro, hermanos, desmecaba realmente Joroscho», dijo el chaplino. «Algunas veces no es grato ser bueno». Pequeño 6.655.321. Ser bueno puede llegar a ser algo horrible, y te lo digo sabiendo que quizá te parezca una afirmación muy contradictoria. Sé que esto me costará muchas noches de insomnio. ¿Qué quiere Dios? ¿El bien o que uno elija el camino del bien? Quizás el hombre que elige el mal es en cierto modo mejor que aquel a quien se le impone el bien. Son problemas profundos y difíciles. Pequeño 6.655.321. Pero lo único que deseo decirte ahora es esto. Si en algún momento del futuro evocas esta situación y me recuerdas, a mí, el más bajo y humilde servidor de Dios, te ruego que no me juzgues en tu corazón, ni creas de algún modo que soy parte en eso que te estará ocurriendo. Y ahora, hablando de ruegos, advierto con tristeza que ya no servirá de mucho rogar por ti. Estás entrando en una región nueva, fuera del alcance de la plegaria. Una cosa terrible, si bien se mira. Y sin embargo, en cierto sentido, al aceptar que te priven de la capacidad de tomar una decisión ética, en cierto sentido realmente has elegido el bien. O por lo menos eso quisiera creer. Eso quisiera creer. Dios nos asista a todos. 6.655.321. Y aquí se echó a llorar.
Pero yo no le presté mucha atención, hermanos, y me limité a esmecar discretamente por dentro, porque uno podía videar que había estado piteando el viejo whisky. Y enseguida el chaplino retiró una botella de un estante del escritorio y empezó a servirse una dosis bolche. Realmente jorochó en un vaso muy grasiento y grazño. Tragó el líquido y luego dijo: tal vez todo marche bien, quién sabe. La voluntad de Dios sigue caminos misteriosos. Y empezó a cantar un himno con golosa rica y sonora. Se abrió la puerta y los chazos me tolchocaron de vuelta a la celda bonosa. Pero el viejo chaplino continuó entonando el himno. Bien, a la mañana siguiente tuve que decirle adiós a la vieja estaja y me sentí un malenco triste, como siempre le ocurre a uno cuando tiene que irse de un lugar al que ya se acostumbró. Pero no fui muy lejos. Oh, hermanos míos. A puñetazos y puntapiés me llevaron al nuevo edificio blanco que se levantaba después del patio donde hacíamos ejercicio. Era una construcción muy nueva y tenía un olor nuevo, pegajoso y frío que lo estremecía a uno. Me quedé de pie en el horrible y bolche vestíbulo desnudo y mi sensible clubo olfateó otros bonos nuevos. Eran como bonos de hospital, y el cheloveco a quien me entregaron los chazos tenía puesta una chaqueta blanca, como un empleado de hospital. Firmó el recibo por mí, y uno de los chazos brutales que me había llevado dijo: cuidado con este, señor. Un bruto bastardo ha sido y será, pese a todos los halagos y lisonjas al capellán de la prisión y la lectura de la Biblia. Pero este nuevo cheloveco tenía glazos azules jorochó que reían cuando goboraba. Oh, no queremos que haya problemas, contestó. Seremos amigos, ¿verdad? Y me sonrió con los glazos y la rota grande y bien formada, de subos blancos y brillantes. Y la verdad que simpaticé casi enseguida con este beco. En fin, me pasó a un beco de menos categoría también cortés y de chaqueta blanca, que me llevó a un dormitorio agradable, limpio y blanco, con cortinas y una lámpara de noche, y una sola cama, todo para vuestro humilde narrador. Lo cual me provocó una esmecada interior de veras jorochó, porque se me ocurrió que yo era un mal chico realmente afortunado. Me dijeron que me quitase los horribles platis de la prisión y me dieron un hermoso pijama, oh hermanos míos, todo verde, la cima de la moda en ropa de dormir. También me dieron una bata bonita y caliente y un par de hermosos tuflos para meter las nogas desnudas. Y yo pensé: bueno, Alex, antes el pequeño 66.553.221, sin duda te está cambiando la suerte. Aquí lo pasarás realmente bien. Después que me dieron una buena chascha de café de veras jorochó y algunas de viejas gacetas y revistas para mirar mientras piteaba, vino el primer beco de blanco, el que había firmado el recibo por mí, y dijo: ajá, de modo que estás aquí. Lo que era decir una veche muy tonta, pero no sonaba tonta, porque el beco era muy simpático. Yo soy el doctor Branham, explicó. Soy el ayudante del doctor Brodsky. Con permiso te haré un breve examen general de rutina. Y sacó el viejo esteto del carmano derecho. Tenemos que estar seguros de que te encuentras bien, ¿verdad? Sí, en efecto, tenemos que estar seguros. Y allí estaba yo tendido en la cama y afuera la chaqueta del pijama y él hacía esto y aquello y lo otro. Le dije punto. ¿Qué es exactamente ese tratamiento, señor? Oh, dijo el doctor Branham mientras el frío esteto me recorría la espalda. En realidad es muy sencillo. ¿Te haremos ver algunas películas? ¿Películas? Repetí, pues apenas podía creer lo que oían mis zucos. Oh, hermanos míos, como ya todos habrán adivinado. ¿Quiere decir, señor, insistí, que será como ir al cine? Se trata de películas especiales, explicó este doctor Branham. Películas muy especiales. La primera sesión será esta tarde. Sí, dijo, enderezándose porque estaba inclinado sobre mí. Parece que estás en muy buenas condiciones. Quizás un poco subalimentado, culpa de la comida de la prisión. Ponte otra vez la chaqueta del pijama. Después de cada comida, dijo, sentándose al borde de la cama, te daremos una inyección en el brazo. Facilitará las cosas. Me sentía realmente agradecido a este doctor Branham tan amable, y le dije: ¿vitaminas, señor? Algo por el estilo, contestó, con una sonrisa muy jorochó y cordial. Un pinchazo en el brazo después de cada comida. El doctor Branham se marchó.
Me quedé tendido en la cama pensando que estaba en un verdadero paraíso y me dediqué a leer algunas de las revistas que me habían dejado. Deportes Mundiales, Cinema, esta dedicada a películas, y Metas. Luego volví a recostarme y cerré los glazos y pensé qué agradable era volver a ser libre, Alex, quizá con un trabajito lindo y fácil durante el día, porque ahora era demasiado viejo para la vieja escolibola, y después tal vez juntara una nueva banda para la Naito, y el primer raboto sería echarle la mano al Lerdo y a Pete, si ya no los habían apresado los milizos. Esta vez tendría mucho cuidado de que no me lo vetaran. Me daban otra oportunidad, a pesar de que había matado, y no era justo que me dejara lo vetar de nuevo después que se tomaban tanto trabajo para mostrarme las películas que harían de mí un muchacho realmente bueno. En realidad, yo estaba esmecando realmente joroschó de la inocencia de los tipos, y seguía esmecando cuando me trajeron el almuerzo en una bandeja. El beco era el mismo que me había llevado al malenco dormitorio cuando llegué por primera vez al mesto, y me dijo, «Es bueno saber que alguien se siente bien». En la bandeja habían puesto una picha realmente apetitosa, 2 o 3 lonticos de carne asada y caliente, y unos cartófilos aplastados y salsa, y después crema helada y una linda chascha de chai caliente. Hasta me mandaron un cancrillo para fumar y una caja de cerillas con una cerilla adentro. Esto parecía la buena vida, oh hermanos míos. Y después, cuando ya me había pasado una media hora dormitando en la cama, entró una enfermera, una debochka joven y bonita, con unos grudos de veras jorochó. No había visto pizzas así durante 2 años, y traía una bandeja y una hipodérmica. Le dije punto. A las viejas vitaminas, ¿no es cierto? Y le mandé un silbidito, pero no me hizo caso. Lo único que hizo fue clavarme la aguja en el brazo izquierdo, y Svitz entró la vitamina y la de Bochka se fue. Clac, 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 sobre las nogas de taco alto. Entonces apareció el beco de chaqueta blanca, que parecía un enfermero trayendo una silla de ruedas. Me sentí un malenco sorprendido, y dije, «¿Qué pasa, hermano? Seguro que puedo caminar a donde tenga que ir». Pero el beco replicó, «Mejor lo llevo». Y en efecto, oh hermanos míos, cuando bajé de la cama me sentí un malenco débil. Era la desnutrición de que había hablado el doctor Branham, esa horrible picha de la cárcel. Pero las vitaminas después de las comidas me pondrían bien. De esto no hay ninguna duda, pensé. Capítulo 4. Entonces, hermanos, me llevaron a un sitio que no se parecía a los cinis que yo conocía. Es cierto que una pared estaba completamente cubierta con papel plateado, y enfrente tenía agujeros cuadrados para el proyector, y había altavoces de estéreo distribuidos por todo el mesto, pero sobre la pared de la derecha había un banco con cosas que parecían medidores, y en medio del cuarto, frente a la pantalla, algo parecido a la silla de un dentista, y de allí salía toda clase de alambres, y casi tuve que arrastrarme desde la silla de ruedas al asiento, con la ayuda de otro beco enfermero de chaqueta blanca. Entonces vi que debajo de los agujeros de proyección había como un vidrio opaco, y me pareció que detrás se movían sombras de personas, y que se esluzaba a alguien que tosía cashel, cashel, cashel. Pero en eso pude darme cuenta de que yo estaba de veras muy débil, y pensé que era el cambio de la picha de la prisión y la nueva picha, muy alimenticia, y las vitaminas que me habían inyectado. Bueno, dijo el beco que había empujado la silla de ruedas. Lo dejo ahora. La función empieza. Apenas llega el doctor Brodsky. Espero que le guste. Para ser sincero, hermanos, en realidad no me sentía con ganas de videar películas esa tarde. No tenía ganas, y nada más. Hubiera preferido de veras una linda y tranquila espachca en la cama. Linda y tranquila y completamente odinoco. Estaba muy caído. Y ahora un beco de chaqueta blanca me ató la golobá a una especie de apoyo, y todo el tiempo cantaba una bonosa y calosa canción pop. ¿Para qué es esto?, pregunté. Y el beco replicó, interrumpiendo un instante la canción, que era para mantenerme fija la golobá y obligarme a mirar la pantalla. Pero dije, yo quiero mirar la pantalla. Me trajeron aquí para videar películas, y eso es lo que haré. Y entonces el otro beco de chaqueta blanca, eran 3, uno de ellos una debochka sentada frente al banco, moviendo las llaves. Medio esmeco al oír eso, y dijo, «Nunca se sabe.
Oh, no, nunca se sabe. Confíe en nosotros, amigo, es mejor así. Y entonces descubrí que me estaban atando las rucas a los brazos del sillón y las nogas a una especie de apoyapiés. La bestia me pareció un poco besuña, pero no me resistí. Yo estaba dispuesto a aguantar muchas cosas, oh hermanos míos, si me prometían que iban a dejarme libre en 2 semanas. Pero una bestia no me gustó, y fue cuando me aplicaron broches sobre la piel de la frente, levantándome los párpados, y arriba, arriba, cada vez más arriba, y yo no podía cerrar los glazos por mucho que quisiera. Traté de esmecar y dije, tiene que ser una película realmente horror si tanto les preocupa que la vea. Y riéndose dijo uno de los becos de chaqueta blanca. Horror es la palabra, amigo, una horror de horrores. Y ahí nomás me pusieron un casquete sobre la golobá, y pude videar toda clase de cables que salían del casquete, y luego me aplicaron como una ventosa en la barriga y otra en el viejo tic-tac, y también de las ventosas salían cables. Entonces se oyó el chum chum de una puerta al abrirse, y era que llegaba un chelobeco muy importante, pues se videó que los otros becos de chaqueta blanca se ponían muy tiesos. Eso fue cuando conocí a este doctor Brodsky. Era un beco malenco, muy gordo, de pelo todo rizado, y unos hocicos muy gruesos sobre la nariz carnuda. Alcancé a videar que llevaba un traje realmente joroscho, del todo a la última moda, y despedía un bono delicado y sutil como de sala de operación. Con él estaba el doctor Branham, sonriéndome, como para darme confianza. ¿Todo listo?, preguntó el doctor Brodsky con golosa muy profunda. Entonces pude esbozar unas voces que decían listo, listo, listo desde cierta distancia. Después más cerca, y se oyó un discreto chum chum de zumbido como si hubiesen encendido algo, y entonces se apagaron las luces, y ahí estaba vuestro humilde narrador y amigo sentado solo en la oscuridad, incapaz de mover ni cerrar los glazos, ni ninguna otra cosa. Y entonces, hermanos míos, comenzó la función con una música muy gronca para dar atmósfera. Venía de los altavoces áspera y muy discordante. Y sobre la pantalla comenzó la película, pero sin título ni indicaciones. Todo sucedía en una calle, y podía haber sido cualquier calle de cualquier ciudad, y era una naito de veras oscura, y los faroles estaban encendidos. Era cine muy bueno, profesional, y nada de esos pestañeos y cortes que uno videa en esas películas sucias que pasan en la casa de alguien, en una calle apartada. La música no paraba, bump, 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 y la atmósfera era siniestra. En eso apareció un viejo bajando por la calle, muy estarrio, y sobre este beco estarrio saltaron 2 malchicos vestidos a la última moda, lo que se usaba entonces. Todavía los pantalones estrechos, pero ya no corbatín, sino más bien una verdadera corbata. Y empezaron a divertirse. Se esluzaban bien los gritos y los gemidos del beco, con mucho realismo, y también la respiración pesada y el jadeo de los 2 malchicos que lo tolchocaban. Hicieron una verdadera pasta con este beco estarrio, crack, 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 con las rucas cerradas, y le arrancaron los platis y acabaron pateándole el ploto nago, que yacía colorado, de crobo en el grazno barro del albañal, y después escaparon muy escorro. Entonces apareció en primer plano la golobá del beco estarrio castigado, y el crobo le brotaba con un hermoso color colorado. Es raro que los colores del mundo real parezcan reales de verdad, solo cuando se los ve en la pantalla. Bueno, mientras miraba empecé a darme cuenta de que no me sentía del todo bien y pensé que era la desnutrición y mi estómago que no estaba preparado para la rica picha y las vitaminas. Pero traté de olvidarme y me concentré en la película siguiente, que empezó enseguida, hermanos míos, sin tiempo ni para respirar. Esta vez trataba de una joven debochka a quien le daban el viejo 1-2, 1-2, primero un mal chico, después otro, después otro, después otro, y ella crichando muy gronco por los altavoces, y al mismo tiempo se oía una música muy patética y trágica. Todo era real, muy real, aunque si uno pensaba bien en el asunto, no se podía imaginar que una liuda aceptara que le hiciesen eso en una película. Y si esto lo filmaban en nombre de la moral o el Estado, no se podía imaginar que lo permitiesen sin intervenir. De modo que tenía que ser un trabajo muy hábil, lo que llaman armar o montar o cualquier otra bestia por el estilo, porque era muy real.
Y cuando le llegó el turno al sexto o séptimo mal chico que se burlaba y esmecaba y se disponía a hacer la cosa, y la Debochka crichaba como besuña en la banda de sonido, comencé a sentirme mal. Me dolía todo el cuerpo, y tenía ganas de vomitar, y al mismo tiempo no tenía ganas, y empecé a sentirme nervioso. Oh, hermanos míos, pues estaba atado y rígido en el sillón. Cuando terminó la escena, eslucé la golosa de este doctor Brodsky, que decía desde el tablero de mando: reacción alrededor de 12.5. Promisorio, promisorio. Sin parar pasamos a otro lontico de película y esta vez era nada más que un lienzo humano, una cara humana muy pálida que estaba sujeta y a la que le hacían diferentes bestias podridas. Yo transpiraba un poco por el dolor en las tripas y la sed horrible y la goloba que me hacía zrob, zrob, zrob. Y se me ocurrió que si no videaba esa película tal vez no me sentiría tan enfermo. Pero no podía cerrar los glazos, y aunque trataba no conseguía sacarlos de la línea de fuego de la película, así que tuve que seguir videando lo que pasaba y oyendo las más atroces crichadas que salían de ese litzo. Sabía que no podía ser realmente real, pero eso no cambiaba las cosas. Yo estaba retorciéndome pero no podía vomitar, y vi primero una britva que arrancaba un ojo, después cortaba la mejilla y luego hacía raj, raj, raj aquí y allá, mientras el crobo colorado inundaba el lente de la cámara. En eso comenzaron a arrancarle los dientes con un par de pinzas, y la crichada y la sangre eran terroríficas. Aquí eslucé la voz del doctor Brodsky que decía: excelente, excelente, excelente. El siguiente lontico de película mostraba una vieja que tenía un negocio y un montón de malchicos que la pateaban entre risas groncas y después destrozaban el negocio y lo incendiaban. Se podía videar a la pobre Ptitsa Starria tratando de arrastrarse fuera de las llamas, gritando y crichando, pero como le habían roto una pierna a patadas, no podía moverse. Así que las llamas la envolvían, y uno podía videarle el litzo doloroso como pidiendo ayuda entre el fuego, y que después desaparecía tragado por las llamas, y entonces se esluzaba el más gronco, doloroso y doliente grito que haya lanzado nunca una golosa humana. Y entonces supe que iba a vomitar, de modo que criché: quiero vomitar. Por favor, déjenme vomitar. Por favor, tráiganme algo para vomitar. Pero este doctor Brodsky replicó: pura imaginación. No tiene por qué preocuparse, ya viene otra película. Tal vez quiso hacer una broma porque oí como una esmecada en la oscuridad. Y entonces tuve que empezar a videar una película repugnante sobre la tortura japonesa. Era en la guerra de 1939 a 1945, y aparecían soldados clavados a los árboles, y debajo encendían fuego, y después les cortaban los yarblocos, e incluso se videaba cómo le cortaban la golobá a un soldado de un sablazo. La cabeza rodaba, y la rota y los glazos parecían seguir vivos, y el ploto del soldado continuaba corriendo, y del cuello le brotaba una fuente de crobo, y al final se derrumbaba, y todo el tiempo los japoneses se reían como locos. Los dolores en la barriga, y la cabeza, y la sed que yo sentía eran terribles, y todo parecía venir de la pantalla. Así que criché: y paren la película. Y por favor, paren eso, y no puedo soportar más. Y la golosa de este doctor Brodsky dijo: ¿que paremos? ¿Que paremos, dijiste? Caramba, si apenas hemos comenzado. Y él y los otros esmecaron de veras. Capítulo 5. No quiero explicarles, oh hermanos, que otras horribles bestias me obligaron a videar esa tarde. Las mentes de este doctor Brodsky y el doctor Branom y los otros de chaquetas blancas. Y recuerden que estaba esta Debochka manejando las llaves y mirando los medidores. Deben haber sido más calosas y sucias que cualquier prestúpnico de la propia estaja, porque no me parece posible que a un beco se le ocurriese siquiera hacer películas, con lo que me obligaban a videar atado al sillón y los glazos abiertos a la fuerza. Lo único que yo podía hacer era crichar muy gronco que pararan, y así en parte ahogaba el ruido de los que drazaban y peleaban, y también de la música que acompañaba todo. Ya se imaginan qué alivio fue cuando vi la última película y este doctor Brodsky dijo, con una golosa aburrida y somnolienta: creo que es suficiente para el día uno, ¿no le parece, Branham? Y se encendieron las luces, y la golobá me palpitaba como un motor bolche y grande que fabrica dolores,
y tenía la rota toda seca y calosa, y la sensación de que podía vomitar hasta el último pedazo de picha que había comido, oh hermanos míos, desde el día que me destetaron. Muy bien, dijo este doctor Brodsky. Pueden llevarlo a la cama. Me dio unos golpecitos en el pecho y dijo, bien, bien, un comienzo muy promisorio, sonriendo con todo el lizo, y se alejó seguido por el doctor Branham. Pero antes de irse el doctor Branham me echó una sonrisa muy druga y simpática, como si él no tuviese nada que ver con esta bestia y lo hiciese obligado como yo. En fin, me soltaron el ploto atado al sillón y la piel encima de los glasos, así que pude abrirlos y cerrarlos de nuevo, y bien que los cerré, oh hermanos míos, por el dolor y los latidos de la golobá. Y luego me pusieron en la vieja silla de ruedas y sentí que me llevaban a mi malenco dormitorio y el subeco que empujaba el carrito canturreaba una podrida canción pop, de modo que casi rugí. Cállate de una vez, pero se limitó a esmecar y dijo, no te preocupes, amigo, y siguió cantando más fuerte. Me pusieron en la cama, pero yo seguía bolnoyo y no podía dormir, aunque pronto empecé a sentirme un malenco mejor. Y ahí nomás me trajeron un chai caliente con mucho moloco y sacarro, y al pitearlo comprendí que la horrible pesadilla era cosa pasada y concluida. En eso entró el doctor Branham, todo simpatía y sonrisas, y me dijo, bien, según mis cuentas ahora comienzas a sentirte mejor, ¿no es así? Señor, respondí con voz cansada. No entendí muy bien de qué goboraba con ese asunto de las cuentas, porque sentirse mejor después de estar bolnoyo es asunto de uno, y nada tiene que ver con cuentas. El doctor Branham se sentó, muy amable y drugo, en el borde de la cama, y me dijo, el doctor Brodsky está muy contento contigo. Tuviste una reacción muy positiva. Por supuesto, mañana habrá 2 sesiones, por la mañana y por la tarde, y supongo que luego te sentirás un poco decaído. Pero si queremos curarte, tenemos que ser duros. Quiere decir que tendré que aguantar, es decir, otra vez esas... Oh, no, dije. Fue horrible. Por supuesto que fue horrible, sonrió el doctor Branham. La violencia es algo muy horrible. Eso precisamente es lo que estás aprendiendo ahora. Tu cuerpo lo está aprendiendo. Pero dije, no entiendo nada. No entiendo por qué me sentí tan enfermo. Antes no me enfermaba nunca. Todo lo contrario, quiero decir que si lo hacía o miraba, me sentía realmente joroshó. No veo ahora por qué o cómo o qué. La vida es algo maravilloso, observó el doctor Branham con una golosa muy solemne. ¿Quién conoce realmente esos milagros que son los procesos de la vida, la estructura del organismo humano? Por supuesto, el doctor Brodsky es un hombre notable. Lo que ahora te ocurre es lo que debiera ocurrirle a cualquier organismo humano normal y sano que observa las fuerzas del mal, el trabajo del principio de destrucción. Estamos curándote, te estamos devolviendo la salud. No me parece, dije, y no entiendo nada. Lo que ustedes consiguieron es que me sienta muy enfermo. ¿Te sientes enfermo ahora? Preguntó, siempre con la vieja sonrisa druga en el lizo. ¿Estás bebiendo té, descansando, charlando tranquilamente con un amigo? ¿No es cierto que te sientes bien? Busqué como escuchando y tanteando dolores y malestares en la golobá y el ploto. Claro que con algún temor, pero era cierto, hermanos. Me sentía realmente joroschó y hasta tenía ganas de comer. No sé, dije. Seguro que hacen algo para que me sienta enfermo. Y fruncí el ceño, tratando de recordar. Esta tarde te sentiste mal, dijo el doctor Branón, porque estás mejorando. El hombre sano siente náusea y miedo cuando se encuentra con cosas odiosas. Te estás curando. Eso es todo. Y mañana a la misma hora te sentirás mejor todavía. El doctor Branón me dio una palmadita en la noga y salió de la habitación, y yo traté de descifrar lo mejor posible toda la besche. Pensé que tal vez eran los cables y las otras besches que me habían puesto en el ploto los que me provocaban esos malestares, y que en realidad todo era un truco. Seguía pensando en el asunto y preguntándome si valdría la pena resistirse al día siguiente, cuando me quisieran atar al sillón armando una buena drazada con todos, porque yo tenía mis derechos, cuando vino a verme otro chelobeco. Era un beco starrio y sonriente, encargado de egresos, según dijo, y traía un montón de papelitos. ¿A dónde irás cuando salgas de aquí?
En realidad no había pensado en esa clase de bestia, y solo ahora comenzaba a entender que muy pronto sería un mal chico suelto y libre. Y entonces vi que eso ocurriría solo si yo aceptaba todo, y no empezaba a darrazar, crichar y rehusarme y esas cosas. O iré a casa, dije, de vuelta con P y M. ¿Con quién? Claro, el beco no conocía la jerga Natsat, así que le aclaré. Con mis padres en la vieja y querida casa de vecindad. Comprendo, dijo. ¿Cuándo fue la última vez que te visitaron? Un mes, contesté más o menos. Suspendieron un tiempo las visitas porque una pitizza le pasó un poco de pólvora a un prestúpnico, y castigaron también a los inocentes, lo cual fue una jugada calosa, así que desde hace un mes no tengo visitas. Comprendo, dijo el beco. ¿Y saben tus padres de tu traslado y tu próxima libertad? Ese Slobo Libertad tenía un buco realmente hermoso. No, contesté. Y luego, será toda una sorpresa para los dos, ¿verdad? Yo entro por la puerta y digo, aquí estoy otra vez, un beco libre. Sí, realmente jorosho. Bien, dijo el encargado de egresos. Lo dejaremos así. Lo importante es que tengas dónde vivir. Bueno, está también el problema del trabajo, ¿no? Y me mostró una larga lista de empleos posibles, pero yo pensé que para eso había tiempo de sobra. Primero un lindo y malenco descanso. Podía buscarme una crastada apenas saliera y llenarme así los carmanos, pero tendría que hacerlo con mucho cuidado y completamente odinoco. Ya no confiaba en los supuestos drugos. Así que le dije a este beco que dejáramos estar un poco la cosa y que ya volveríamos a goborarla. El beco dijo bien, 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 y se preparó para salir. Descubrí que era un tipo muy raro de beco, pues en ese momento soltó una risita y luego dijo, ¿te gustaría darme un puñetazo en la cara antes que me vaya? Me pareció que yo no había sluzado bien y le pregunté, ¿qué? ¿No te gustaría aquí otra risita darme un puñetazo en la cara? Lo miré con el ceño fruncido, muy asombrado, y pregunté, ¿por qué? Oh, dijo, solo para ver cómo andas. Y me acercó mucho el lizo, con una sonrisa satisfecha en toda la rota. Así que levanté el puño y se lo descargué sobre el lizo, pero el beco se apartó realmente escorro, siempre sonriendo, y mi ruca pegó al aire. Me pareció muy extraño, y fruncí el ceño mientras él se alejaba, esmecando a todo trapo. Y entonces, hermanos míos, me sentí otra vez realmente enfermo, lo mismo que durante la tarde, aunque solo un par de minutos se me pasó escorro, y cuando trajeron la cena descubrí que tenía buen apetito y que estaba dispuesto a devorarme el pollo asado, pero era curioso que el chelobeco Estarrio me hubiese pedido un tolchoco en el litzo, y más raro todavía que yo hubiese sentido ese malestar. Pero lo peor de todo fue que esa noche, cuando me quedé dormido, oh hermanos, tuve una pesadilla, y como todos se imaginarán, soñé con una de esas escenas de película que yo había visto a la tarde, un sueño o una pesadilla. Es en realidad una película dentro de la Golobá, excepto que entonces parece que uno puede caminar y participar en todo. Y eso es lo que me ocurrió. Era la pesadilla de una de las películas que me habían mostrado al final de la tarde acerca de los mal chicos desmecantes que le hacían la ultraviolencia a una joven ptitsa. Y la ptitsa crichaba mientras le salía el crobo rojo rojo, con todos los platis rasreciados realmente joroshó. Yo participaba de la besche, esmecando y siendo el líder de todo, vestido a la última moda Natsat, pero en lo mejor de la drazada y los tolchocos me sentí como paralizado y quise vomitar, y todos los demás mal chicos esmecaron realmente gronco, de modo que dracé para volver a despertar, chapoteando en mi propio crobo, y había litros y galones, y al final me encontré en este dormitorio, en la cama. Quería vomitar, así que me levanté temblando para salir al corredor donde estaba el viejo Dovese. Pero, ¿saben, hermanos? Habían cerrado la puerta del dormitorio con llave. Y al volverme videé por primera vez que había barrotes en la ventana, y entonces cuando extendí la ruca para retirar la vacinilla guardada en la malenca mesa de noche al lado de la cama, videé que no tenía modo de escapar de todo esto, pero todavía no me atrevía a meterme de nuevo en la golobá dormida. Pronto descubrí que, después de todo, no deseaba vomitar, pero me sentía puglio ante la idea de acostarme de nuevo en la cama. En fin, poco después me dormí y ya no volví a soñar. Capítulo 6.
Basta, 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 crichaba yo sin parar. Paren eso, graznios bastardos, que ya no aguanto. Hermanos, era el día siguiente, y había hecho de veras lo posible por la mañana y la tarde, siguiéndoles el juego, sentado en esa silla de tortura como un mal chico jorochó amable y bien dispuesto, mientras pasaban en la pantalla sucias escenas de ultraviolencia, y yo tenía los glazos bien abiertos para videarlo todo, y el ploto, las rucas y las nogas atados al sillón, de modo que no podía moverme. Lo que ahora me obligaban a videar no era en realidad una besche que antes me hubiese parecido muy mala, solo eran 3 o 4 mal chicos crastando una tienda y llenándose de dinero los carmanos, al mismo tiempo que jugaban con la ptitza starria y crichante de la tienda, y la tolchocaban y le hacían brotar el crobo rojo rojo, pero el latido y el boom 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 en mi golobá y las ganas de vomitar y la sed asquerosa y raspante en la rota, todo eso era peor que el día anterior. Oh, basta, basta, exclamé. No es justo, sodos bonosos, y traté de despegarme de la silla, pero no era posible. Yo estaba allí como clavado. Excelente, crilló este doctor Brodsky. Está yendo muy bien. Una más y hemos terminado. Bueno, otra vez la estarria guerra de 1939 a 1945, y era una película toda manchada, con rayas y grietas, y se podía videar que había sido hecha por los alemanes. Comenzaba con las águilas alemanas y la bandera nazi, y esa cruz toda retorcida que a los mal chicos de la escuela les gusta dibujar, y había oficiales alemanes muy altaneros y nadmeños caminando por calles polvorientas, entre agujeros de bombas y edificios caídos. Después se vieron unos liudos fusilados contra la pared, oficiales dando órdenes, y también horribles plotos nagos tirados en las alcantarillas, todos como jaulas de costillas peladas y las nogas blancas y delgadas. Después aparecían otros liudos que crichaban, pero eso no se oía en la banda de sonido. Oh, hermanos, el único sonido era la música, y los oficiales los tolchocaban mientras se los llevaban a la rastra. Y en eso, a pesar de todo el dolor y las náuseas, comprendí que la música que resonaba y crepitaba en la banda de sonido era de Ludwig van, el último movimiento de la Quinta Sinfonía. Y entonces criché como un besuño. Basta, criché. Basta, sodos graznios y asquerosos. Un pecado, sí, eso. Un sucio e imperdonable pecado brachnos. No suspendieron enseguida la filmación, porque solo faltaban 1 minuto o 2 unos liudos apaleados y crobosos, más pelotones de fusilamiento luego, la vieja bandera nazi y fin. Pero cuando se encendieron las luces, este doctor Brodsky y también el doctor Branham estaban de pie frente a mí. Y el doctor Brodsky decía, ¿qué decías acerca del pecado, eh? Eso, dije, sintiéndome muy enfermo. Usar de ese modo a Ludwig van. Él no le hizo daño a nadie. Beethoven no hizo más que escribir música. Y entonces me sentí realmente enfermo y tuvieron que traerme un recipiente que tenía forma de riñón, la música, dijo el doctor Brodsky, como hablándose a sí mismo. De modo que le gusta la música. No sé nada de música, excepto que intensifica bien las emociones. Bueno, ¿qué opina, doctor Branham? No puede evitarlo, replicó el doctor Branham. El hombre destruye lo que ama, como dijo el poeta prisionero. Quizás hemos encontrado el factor personal de castigo. Esto seguramente complacerá al director. Denme de beber, dije, por amor de Bogo. Suéltenlo, ordenó el doctor Brodsky. Tráiganle una jarra de agua helada. Así que los subecos se lanzaron a cumplir las órdenes, y poco después yo estaba piteando galones y más galones de agua, y era una felicidad, oh hermanos míos. El doctor Brodsky dijo, pareces un joven bastante inteligente. Además, se diría que tienes cierto gusto. El único inconveniente es esa inclinación a la violencia. ¿No es así? Violencia y el robo como forma de la violencia. Yo no goboré una sola palabra, hermanos. Todavía me sentía enfermo, aunque ahora un malenco mejor, pero había sido un día espantoso. Bien, continuó el doctor Brodsky. ¿Qué piensas de todo esto? Dime, ¿qué crees que te estamos haciendo? Me hacen enfermar, me siento mal cada vez que veo esas sucias películas perversas. Aunque en realidad no es por las películas, creo que si dejara de verlas no volvería a enfermarme. Justo, dijo el doctor Brodsky.
Asociación en el método educativo más antiguo del mundo. ¿Y cuál es la verdadera causa de que te sientas mal? Esas bestias grazñas y podridas que me han puesto en la golobá y el ploto, repliqué. Eso es. Muy curioso, comentó el doctor Brodsky ese dialecto de la tribu. ¿Sabe usted de dónde viene, Branham? Fragmentos de una vieja jerga, dijo el doctor Branham, que ya no tenía un aire tan amistoso. Algunas palabras gitanas, pero la mayoría de las raíces son eslavas, propaganda, penetración subliminal. Bien, 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 dijo el doctor Brodsky un poco impaciente, como si el asunto ya no le interesara. Bien, repitió volviéndose hacia mí. No son los cables. Nada tiene que ver con los cables que te conectamos al cuerpo. Solo sirven para medirte las reacciones. ¿De qué se trata, pues? Claro, entonces videé qué chuto besuño había sido, no dándome cuenta de que todo venía de las hipodérmicas en la ruca. Oh, cliché. Oh, ahora lo video todo. Un truco sucio, bonoso y caloso. Una traición sodos, y no me la harán otra vez. Mejor que protestes ahora, dijo el doctor Brodsky. Así lo aclararemos todo enseguida. Podríamos meterte en el cuerpo esta sustancia de Ludovico por distintos medios, oralmente, por ejemplo. Pero el método subcutáneo es el mejor. Por favor, no te resistas. No tiene objeto. No nos vencerás. Grazños brashnos, dije, medio lloriqueando, y continué. No me importa lo de la ultraviolencia y toda esa cala. Puedo aguantarlo. Pero no es justo meterse con la música. No es justo que me enferme cuando estoy sluzando al hermoso Ludwig van y F. Handel y otros. Todo lo cual demuestra que ustedes son un perverso montón de sodos, y nunca los perdonaré. Pareció que los dos se quedaban pensativos. Luego, el doctor Brodsky observó. Siempre es difícil poner límites. El mundo es uno, y es una la vida. La actividad más dulce y celestial participa en alguna medida de la violencia. Por ejemplo, el acto amoroso o la música. Hemos de correr ciertos riesgos, muchacho. ¿Tú elegiste? No entendí todos esos eslobos, pero contesté. No necesitamos seguir, señor. Astuto, yo había cambiado un malenco el tono. Ya me demostraron que toda esta drazada y la ultraviolencia y el asesinato están mal, mal, terriblemente mal. Aprendí la lección, señores. Ahora comprendo lo que nunca había visto antes. Estoy curado, gracias a Dios. Y levanté piadosamente los glazos al techo. Pero los dos doctores menearon tristemente las golobás y el doctor Brodsky dijo, todavía no estás curado, falta mucho por hacer. Solo cuando tu cuerpo reaccione pronta y violentamente a la violencia, como si estuviera frente a una víbora, sin ayuda nuestra, sin medicinas, entonces podremos... Pero, señor, lo interrumpí. Señores, ya veo que está mal. Está mal porque va contra la sociedad, está mal porque todos los becos de la tierra tienen derecho a vivir y a ser felices sin que los golpeen, tolchoquen y apuñalen. Aprendí mucho, de veras lo digo. Pero el doctor Brodsky me corrió ruidosamente, mostrando todos los subos blancos, y dijo, la herejía de la edad de la razón, o unos eslobos por el estilo. Veo lo que es justo y lo apruebo, pero hago lo que es injusto. No, no, muchacho, tienes que ponerte en nuestras manos. Pero alégrate, pronto todo terminará. En menos de 2 semanas serás un hombre libre. Brodsky me dio unas palmaditas en el pecho. Menos de 2 semanas, hermanos y amigos míos, fue como toda una vida. Fue como vivir desde el principio al final del mundo. 14 años completos en la estaja hubiesen sido nada comparados con esto. Todos los días lo mismo. Cuando apareció la D-Bochka con la hipodérmica, 4 días después de esta goborada con el doctor Brodsky y el doctor Branham, no pude más y le dije, oh no, nada de eso. Y le di un tolchoco en la ruca, y la jeringa fue a parar tincle tin tinc al suelo. Era para ver lo que harían. Lo que hicieron fue traer a 4 o 5 subbecos realmente bolches de chaqueta blanca que me sujetaron a la cama, tolchocándome con los litzos sonrientes muy cerca del mío, y entonces la ptiza enfermera dijo, perverso y malvado demonio, mientras me pinchaba la ruca con otra jeringa y me metía la sustancia de un modo brutal y malévolo, y así, agotado, me llevaron en la silla de ruedas al cine de los infiernos. Todos los días, hermanos míos, pasaban películas parecidas, todas con patadas y tolchocos,
y el crobo rojo rojo que goteaba de los litzos y los plotos, y se derramaba sobre los lentes de la cámara. Los personajes eran casi siempre málchicos, sonrientes y esmecantes, vestidos a la última moda, natsat, o dientudos torturadores japoneses, o nazis brutales que se libraban de las víctimas a tiros y patadas. Y todos los días empeoraban el deseo de querer morir y las náuseas, y los dolores y calambres en la golobá y los subos, y esa sed terrible, terrible. Hasta que una mañana quise fastidiar a los bastardos, ras, 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 receándome la golobá contra la pared, y que los tolchocos me dejaran inconsciente, pero lo único que ocurrió fue que me enfermé al ver que esta clase de violencia era la misma de las películas, y lo único que conseguí fue agotarme, y entonces me dieron la inyección y me llevaron como siempre en el sillón de ruedas. Y llegó la mañana en que me desperté y tomé el desayuno de huevos, tostadas y jalea, y chai con leche muy caliente, y entonces pensé, ya no falta mucho, debo de estar cerca del final. Sufrí el máximo y no puedo más. Y esperé, hermanos, que la ptitza enfermera trajese la jeringa, pero no apareció. Y en eso llegó el subbeco de chaqueta blanca y dijo, hoy, viejo amigo, caminarás sobre tus piernas. ¿Caminaré? Pregunté. ¿A dónde? Al lugar de siempre, dijo el beco. Sí, sí, no te asombres tanto. Irás a ver las películas, conmigo, por supuesto. Ya no irás más en la silla de ruedas. Pero pregunté, ¿qué hay de esa horrible inyección que me dan todas las mañanas? Hermanos, la novedad me tenía muy sorprendido, porque ellos habían mostrado mucho interés en meterme la bestia de Ludovico, como la llamaban. ¿No volverán a inyectarme esa podrida sustancia en la pobre ruca dolorida? Nunca más, casi esmecó el enfermero. Por los siglos de los siglos. Amén. Ahora te las arreglarás solo, muchacho. Irás con tus propios pies a la cámara de los horrores. Pero todavía te atarán y te obligarán a ver, vamos pues, mi tigrecito. Y tuve que ponerme la bata y los tuflos y bajar por el corredor al mesto de las películas. Pero esta vez, oh hermanos míos, no solo me sentí muy enfermo, sino, además, muy asombrado. Lo pasaron todo de nuevo. La vieja ultraviolencia y los becos con las golobás aplastadas y las tizzas destrozadas, y goteando crobo que crichaban pidiendo compasión, y las peleas y porquerías privadas e individuales de costumbre. Después aparecieron los campos de prisioneros y los judíos, y las grisáceas calles extranjeras atestadas de tanques y uniformes y becos que caían barridos por las balas, que era el lado público del asunto. Y esta vez no había motivo para las náuseas, la sed y los dolores, excepto el hecho de que me obligaran a videar, pues seguían poniéndome los broches en los glasos, y habían asegurado las nogas y el ploto al sillón, pero ya no tenía los cables y demás besches aplicados al ploto y la golobá. De modo que lo que me estaba pasando era culpa de las películas que videaba, ¿no les parece? Excepto, por supuesto, hermanos, que esta vez que de Ludovico fuese como una vacuna y que ahora me estuviese viajando por el crobo, y en ese caso me enfermaría siempre, siempre, siempre cada vez que videase una escena de ultraviolencia. Así que abrí la rota y empecé bu, 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 y las lágrimas enturbiaron lo que yo estaba obligado a videar, pues tenía que ir pasando como por una cortina de gotas de rocío plateadas y que corrían y corrían. Pero los bráchenos de chaqueta blanca vinieron escorro a limpiarme las lágrimas con unos tastucos diciendo, bueno, bueno, vean qué chiquillo más llorón. Y entonces todo reapareció claro ante mis ojos. Los alemanes que empujaban a los judíos suplicantes y gimientes, becos y chinas, y malchicos y debochkas, metiéndolos en los mestos donde los ahogarlan a todos con gas venenoso. Otra vez. Y enseguida estaban limpiándome las lágrimas, muy escorro, para que no me perdiera ni una vesche solitaria del espectáculo. Fue un día terrible y horrible. Oh, hermanos míos y únicos amigos. Esa naito yo estaba tendido en la cama, completamente solo, después de mi cena de guiso de cordero, pastel de frutas y crema helada, y pensaba para mí, demonios, 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 habría tiempo aún si pudiese salir ahora. Pero yo no tenía armas, no me permitían usar britva, y día por medio me afeitaba un beco gordo y calvo que venía a mi cama antes del desayuno, y dos brashnos de chaqueta blanca estaban ahí cerca, videando si yo me comportaba como un buen mal chico no violento. Me habían cortado y limado las uñas casi al ras, así que ni siquiera podía arañar.
Pero todavía era muy escorro en el ataque, aunque hermanos me habían debilitado casi a una sombra de lo que había sido en mis buenos tiempos de mal chico libre. Así que ahora bajé de la cama y fui a la puerta cerrada con llave y comencé a descargar golpes fuertes y jorochos, crichando a la vez. Oh, socorro, socorro, estoy enfermo, me muero. Doctor, 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 por favor, rápido. Oh, me muero. Socorro. Tenía el gorlo de veras seco y dolorido antes que apareciese alguien. De pronto oí nogas que venían por el corredor y una golosa gruñona, y reconocí entonces la golosa del beco de chaqueta blanca que me traía la picha y me escoltaba a mi condenación cotidiana. Gruñó a través de la puerta. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué juego podrido te traes entre manos? Oh, me estoy muriendo, casi gemí. Tengo un terrible dolor en el costado aquí. Es apendicitis. Oh, apendicitis, mierda, gruñó el beco. Y entonces, oh hermanos, hasta alcancé a zluzar el clank, clank de las llaves. Si intentas una jugarreta, amigo, mis compañeros y yo te patearemos toda la noche. El beco abrió la puerta y junto con él entró el dulce aroma de la promesa de libertad. Bueno, yo estaba detrás de la puerta cuando el beco la abrió y pude videarlo a la luz del corredor buscándome con los glazos, un poco sorprendido. En eso alcé los dos puños para tolchocarlo fuerte en el cuello, y entonces lo juro, cuando medio ya lo videaba de antemano tirado en el suelo gimiendo o fuera de carrera y comenzaba a sentir el goce que me subía de las tripas. La náusea cayó sobre mí como una ola y sentí un miedo horrible, como si realmente me fuese a morir. Me acerqué a la cama vacilando y haciendo urk, urk, urk. Y el beco, que no estaba con la chaqueta blanca sino con una bata, videó clarito lo que yo había pensado, pues me dijo: bueno, siempre se aprende, ¿verdad? Siempre aparece algo nuevo, ¿no? Vamos, amiguito, levántate de la cama y pégame. Realmente me gustaría un buen golpe a la mandíbula. Oh, vamos, me muero de ganas. Pero lo único que pude hacer, hermanos, fue quedarme tendido sollozando. ¡Ju, ju, ju! Basura, rezongó burlón el beco. Mierda. Y me alzó por el cuello de la chaqueta del pijama, y yo estaba muy débil y agotado. Y luego levantó y descargó la ruca derecha, de modo que recibí un lindo y viejo choco justo en el lizo. Esto, dijo, es por sacarme de la cama. Basura. Y el beco se frotó las rucas una contra la otra, switch, 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 y salió clic-clac, hizo la llave en la cerradura. Y entonces, hermanos, tuve que hundirme en el sueño para escapar de la horrible y perversa impresión de que recibir un golpe era mejor que darlo. Si ese beco no se hubiese ido, yo tal vez le habría ofrecido la otra mejilla. Capítulo 7. Hermanos, no podía creer a mis propios oídos. Me parecía que había estado en ese mesto bonoso toda una vida, y que me lo pasaría allí eternamente, pero siempre había sido una quincena, y ahora decían que la quincena casi había terminado. Mañana, amiguito, fuera, fuera, fuera. Y movieron el viejo pulgar, como apuntando a la libertad, y el beco de chaqueta blanca que me había tolchocado y que seguía trayéndome bandejas de picha y me escoltaba todos los días a la tortura, me dijo luego: pero todavía te falta un día importante. Será el examen de salida. Y el beco esmecó con una sonrisa recelosa. Supuse que esa mañana me llevarían como de costumbre al mesto de las películas en pijama, tuflos y bata. Pero no fue así. Me dieron la camisa y la ropa interior, y mis platis de la noche, y mis jorochos botas de patear, todo bien preparado y lavado o planchado o lustrado. Hasta me devolvieron la britva filosa que había usado en los buenos viejos tiempos en peleas y drazas. Desconcertado miré todo esto mientras me vestía, pero el beco de la chaqueta blanca se limitó a sonreír y no quiso goborar palabra. Oh, hermanos míos. Me llevaron muy amablemente al mismo viejo mesto, pero había algunos cambios. Habían puesto cortinas frente a la pantalla, y el vidrio opaco ya no estaba bajo los orificios de proyección, tal vez porque lo habían levantado o plegado a los costados como persianas, y donde antes se oía solamente el ruido de toses, cashel, 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 y se veían como sombras de liudos. Ahora había un verdadero público, y en él algunos litzos que yo conocía. Estaba el director de la estaja, y el hombre santo, el chaplino como le decían, y el jefe de los chazos, y ese cheloveco muy importante y bien vestido que era el ministro del Interior o Inferior. A los demás no los conocía. También estaban el doctor Brodsky y el doctor Branham, pero no llevaban chaqueta blanca.
y se habían vestido ahora como visten los doctores que son importantes y quieren vestirse a la última moda. El doctor Branham estaba y nada más, pero el doctor Brodsky estaba y goboraba con palabras muy complicadas a todos los liudos reunidos. Cuando me vio venir dijo, «Ajá, aquí, caballeros, presentamos al propio sujeto. Como ven, se encuentra en excelentes condiciones y bien alimentado. Acaba de dormir bien y de tomar un abundante desayuno y no está drogado ni hipnotizado. Mañana lo devolveremos confiadamente al mundo. Un chico tan decente como los que asisten a la escuela dominical, dispuesto a la palabra amable y la colaboración. Qué cambio, caballeros, comparado con el perverso granuja que el Estado condenó a sufrir un castigo estéril hace 2 años y que no cambió nada en ese periodo». Dije que no cambió. No fue así. La prisión le enseñó la sonrisa falsa, las manos untuosas de la hipocresía, la sonrisa obsequiosa y baja. Le enseñó otros vicios, además de confirmar los que practicaba desde hacía tiempo. Pero, caballeros, basta de palabras. Los hechos hablan mejor que las palabras. Bien, acción, atentos todos. Yo estaba un poco aturdido por esta goborada y trataba de entender qué Brodsky hablaba de mí. Entonces se apagaron todas las luces y se encendieron 2 reflectores que venían de los orificios de proyección, y uno de ellos iluminaba directamente a vuestro humilde y sufriente narrador. Y la otra luz fue a fijarse sobre un chelobeco grande y bolche que yo jamás había videado antes. Tenía un lizo grasiento y mostacho, y como mechones de pelo pegados a la goloba casi calva. Era de unos 30, 40 o 50 años, es decir, un estarrio que andaba por esa edad. Se me acercó y el reflector lo acompañó, y poco después las 2 luces eran una sola más grande. El beco me dijo con mucha burla, «Hola, montón de basura. Puf, no te lavas mucho, ¿qué olor tienes?» Luego, como si estuviera dando pasos de baile, me pisó las nogas, la izquierda y también la derecha, y después me dio un arañazo en la nariz que me dolió como besuño y me llenó los glasos con las viejas lágrimas, y además me retorció el luco izquierdo como si fuera la perilla de una radio. Pude esbozar risitas y un par de jajajas, realmente jorochos, que venían del público. La nariz, las nogas y las orejas me ardían y dolían como besuño. Así que le dije, «¿Por qué me tratas así? Jamás te hice mal, hermano». «Ah», dijo este beco, «mira esto, arañazos a la nariz y esto, retorcimiento de oreja y esto otro. Feo pisotón en la noga derecha, pues. No me gusta la gente como tú. Y si quieres responder de algún modo, empieza, por favor, empieza». Entonces comprendí que tenía que andar verdaderamente escorro y sacar la britva filosa antes que se me apareciese aquella náusea espantosa, convirtiendo la alegría de la batalla en el sentimiento de que era mejor contenerse. Pero, oh hermanos, cuando mi ruca buscó la britva en el carmano interior, mi glaso mental vidió a este chelobeco insultante, y ahora me pedía compasión, y el crobo rojo rojo le corría por la rota, y apenas había aparecido esta imagen cuando llegaron las náuseas, la garganta seca y los dolores, y comprendí que tenía que cambiar muy escorro lo que sentía por este podrido beco, de modo que busqué cigarrillos o dinero en los carmanos, y entonces, oh hermanos míos, como no tenía ninguna de las 2 veces, le dije, medio tembleque y balbuceante, «Me gustaría darte un cigarrillo, hermano, pero parece que no tengo». Y el beco me dijo, «Va, llora, chiquito». Y ahí nomás me arañó otra vez la nariz con una uña bolche y dura, y pude desluzar esmecadas muy ruidosas de diversión que venían del público en la oscuridad. Le dije verdaderamente desesperado, procurando mostrarme amable con este beco insultante y agresivo, y parar así los dolores y las náuseas. «Por favor, déjame hacer algo por ti». Y rebusqué en mis carmanos, pero solo encontré la britva filosa. Así que la saqué y se la ofrecí, al mismo tiempo que le decía, «Por favor, toma esto, te lo ruego. Un regalito. Te pido que lo aceptes». «Guárdate esos sobornos hediondos», dijo el beco. «No me convencerás de ese modo». Me dio un golpe en la ruca y la britva filosa cayó al suelo. Así que le dije, «Por favor, tengo que hacer algo. ¿Te limpio las botas? Mira, me agacho para lamértelas. Y entonces, hermanos míos, créanlo o bésenme los charros,
Me arrodillé y saqué 1,5 kilómetros de mi yacica roja para lamerle las botas grazñas y bonosas. Pero el beco me contestó con una patada, no muy fuerte en la rota. Entonces pensé que no vendrían las náuseas y el dolor si solo le agarraba los tobillos con las rucas y lo mandaba al suelo a este grazño brachno. Así lo hice, y el beco se llevó una real y bolche sorpresa, porque se fue al suelo entre las risas del podrido público. Pero al videarlo en el suelo sentí que me venía esa sensación horrible, de modo que le ofrecí la ruca para que se levantara a escorro, y arriba fue el tipo. Y cuando se disponía a darme un tolchoco realmente feo y perverso en el lizo, el doctor Brodsky dijo: «Está bien, suficiente». Así que este beco horrible medio se inclinó y se alejó muy elegante como un actor, mientras se encendían las luces encegueciéndome, y yo abría la rota aullando. El doctor Brodsky dijo al público: «Como ven ustedes, nuestro sujeto se siente impulsado hacia el bien porque paradójicamente se siente impulsado al mal. La intención de recurrir a la violencia aparece acompañada por hondos sentimientos de incomodidad física. Para aliviarlos, el sujeto tiene que pasar a una actitud diametralmente opuesta. ¿Alguna pregunta? El problema de la elección», dijo una golosa rica y profunda, y era el chaplino de la cárcel. En realidad no tiene alternativa, ¿verdad? El interés propio, el temor al dolor físico lo llevaron a esa humillación grotesca. La insinceridad era evidente. Ya no es un malhechor, tampoco es una criatura capaz de una elección moral. Esas son sutilezas, sonrió a medias el doctor Brodsky. No nos interesan los motivos, la ética superior, solo queremos eliminar el delito y, agregó el ministro Bolche, y bien vestido aliviar la espantosa congestión de las prisiones. Bien, bien, dijo alguien. Hubo mucha goborada y discusión. Y yo estaba allí, hermanos, casi completamente ignorado por esos brachnos ignorantes, así que criché. Yo, ¿qué hay de mí? ¿Dónde entro en todo esto? ¿Soy un animal o un perro? Y así provoqué una goborada de veras fuerte, y todos me arrojaban eslobos, así que criché más fuerte todavía. ¿No soy más que una naranja mecánica? No sé qué me llevó a usar esos eslobos, hermanos, que se me vinieron a la golobá sin pensarlo, y no sé por qué, pero los hice callar a todos los becos durante 1 minuto o 2. Entonces, un chelobeco estarrio de tipo profesoral se puso de pie, y tenía un cuello que era como un montón de cables que le salían de la golobá y le bajaban al ploto, y me dijo: «No tienes por qué protestar, muchacho, elegiste. Y esto es el resultado de tu elección. Lo que venga ahora es lo que elegiste tú mismo». Pero el chaplino de la prisión crichó: «Oh, ojalá pudiera creerlo». Y se podía videar que el director lo miraba como diciéndole que no ascendería en la religión carcelera tan alto como él creía. Aquí recomenzó la discusión a gritos, y entonces pude desluzar el eslobo amor que iba de un lado para otro, y el propio chaplino de la prisión crichaba tan alto como los demás sobre el amor perfecto que destruye el miedo, y el resto de esa cala. Y aquí el doctor Brodsky dijo, sonriendo con todo el lizo: «Me alegro, caballeros, de que se haya suscitado esta cuestión del amor. Ahora veremos en acción una forma del amor que creíamos muerta, junto con la Edad Media». Se apagaron las luces y otra vez se encendieron los reflectores, uno enfocado sobre vuestro pobre y doliente amigo y narrador, y en el pedazo iluminado por el otro rodó o se deslizó la más hermosa debochca joven que uno hubiera podido imaginar en toda la chizna, es decir, tenía unos grudos realmente jorochos, que casi se videaban enteros, porque llevaba unos platis que bajaban y bajaban y bajaban por los plechos, y tenía las nogas como bogo en el paraíso. Y cuando caminaba uno sentía que se le revolvían las quixcas, aunque el lizo era un lizo dulce y cordial, joven e inocente. Se me acercó y era de luz, como la luz de la gracia celestial y toda esa cala, y lo primero que me vino a la golobá era que quería tumbarla ahí mismo, sobre el suelo, para hacer el viejo 1-2, 1-2, realmente salvaje, pero escorro como un tiro me atacó la náusea, como un detective que hubiese estado vigilando desde la esquina y ahora viniese a hacer el arresto. Y el bono del agradable perfume de la debochka inició un movimiento en mis quixcas, y así entendí que tenía que pensar de otro modo en ella, antes que el dolor, la sed,
y la náusea horrible se me echasen encima verdaderamente jorochos. Así que criché: «Oh, la más bella y dulce de las debochkas, pongo el corazón a tus pies para que lo pises. Si tuviera una rosa te la daría. Si el suelo estuviera mojado y caloso, extendería mis platis para que caminaras encima y no mancharas tus nogas exquisitas con la roña y la cala». Y mientras decía todo esto, oh hermanos míos, sentía que la náusea iba cediendo. «Permite, criché, que te venere y sea tu auxilio y protector en este mundo perverso». Entonces me vino el eslobo justo y me sentí mejor y le dije: «Déjame ser tu auténtico caballero». Y otra vez me arrodillé, inclinado casi hasta rozar el suelo, y entonces me sentí de veras chuto y tonto, porque todo había sido teatro, y la debochka sonrió y se inclinó ante el público, y salió con paso ágil y elegante, y las luces se encendieron y se oyeron algunos aplausos, y los glazos de algunos de los estarios becos del público se les salían de las órbitas al mirar a esta joven debochka, y se videaba en ellos el deseo sucio e impío. Oh, hermanos míos, será nuestro auténtico cristiano. Estaba crichando el doctor Brodsky, dispuesto a ofrecer la otra mejilla, dispuesto a dejarse crucificar antes que a crucificar, que se enfermará ante la mera idea de matar siquiera a una mosca. Y era cierto, hermanos, porque cuando dijo eso, pensé en matar una mosca y comencé a sentir una ligera náusea, pero ahogué la sensación imaginando que yo alimentaba a la mosca con pedacitos de azúcar y la cuidaba como a un animalito regalón, y toda esa cala. «Recuperación», crichó el doctor Brodsky. «Alegría ante los ángeles del Señor». «El hecho es», estaba diciendo con voz gronca el ministro del inferior, «que funciona». «Oh», dijo el chaplino de la prisión medio suspirando, «por cierto que funciona. Dios nos asista a todos».